Bueno, chicos, hoy vamos a estudiar un poco la vida de Jonás. Entonces, en nuestra serie de espejos de carne, vamos a ver hoy lo que podemos aprender del libro de Jonás. Entonces, abramos nuestra Biblia en el libro de Jonás, por favor. ¿Sí? ¿Ya? Pero es que es más... Estudiando el primer libro de Jonás. ¿Listos? ¿Listos? Solo algunos entienden ese chiste. Bueno, vamos a leer Jonás 1, ¿ya todos lo tienen? ¿No? Entonces, ya les digo, espere, busco acá, Jonás en la ballena. Bueno, mucho se ha escuchado sobre Jonás desde escuela dominical, desde que, bueno, no sé, desde tiempos ancestrales hemos escuchado cosas de Jonás, de que se lo comió una ballena, de rumores, de mitos, bueno. Pero vamos a estudiar hoy, entonces, un poco más a fondo lo que podamos aprender de este libro de Jonás. Bueno, está Jonás después de Abdías, Abdías antes de Miqueas. ¿Ya todos lo tienen? ¿Quién no lo tiene todavía? Aquí falta Sammy. Ayúdale a Sammy. Está después de Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Después de por allá de Salmos. ¿Listo? Nos vamos a concentrar hoy en el primer capítulo del libro de Jonás. Entonces, si quieren, leamos todos juntos, por favor. ¿Listo? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y le echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos han venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacerle volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre,
ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, lo primero que quiero que hagamos y que empecemos a entender es un poco el contexto de la historia de Jonás. Entonces, digamos que encontré algunos datos específicos de esta historia. Entonces vamos a ver, empezando versículo por versículo, y vamos a ir analizando esta historia de Jonás y vamos a ver qué podemos ir aprendiendo de esta historia. La serie que estamos viendo se llama Espejos de Carne, ¿cierto? Porque estamos analizando personajes del Antiguo Testamento, porque toda la palabra se hizo para instruirnos, para inspirarnos y para edificarnos y para llevarnos hacia Jesús, ¿cierto? Entonces estamos encontrando en pasajes específicos de la Biblia del Antiguo Testamento, estamos encontrando cómo podemos ver a Jesús ahí y a qué nos lleva a Jesús, y estamos desarrollando los temas de esta manera. Entonces vamos a empezar a ver cómo Jonás nos empieza a enseñar cosas a nosotros que debemos o que no debemos hacer frente a Dios, y cómo podemos ver a Jesús en este pasaje. Entonces vamos al versículo 1, por favor. Entonces dice el versículo 1: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Entonces, lo primero que nos está mostrando aquí el primer versículo es que ya pues nombra por primera vez a Jonás. Jonás ya había sido nombrado en la Biblia una vez antes, en Segunda de Reyes 14. No lo miremos ahorita, pero fue nombrado solamente diciendo que era un profeta que le hablaba a los reyes, ¿sí? Entonces ya había sido nombrado el profeta Jonás. Entonces podemos ver que Jonás era un profeta hebreo, un profeta de Dios hebreo, uno de los pequeños profetas. Jonás, como era un israelita, un hebreo, pues obviamente él creció con todas sus costumbres, con todas las costumbres judías, con toda la cultura judía, sus costumbres, las leyes, él creció dentro del pueblo de Israel, y esto es importante que lo tengamos presente para lo que va a pasar después. Yo lo que quiero nombrar en ese momento es que muchas veces nosotros vemos la historia de Jonás como una fábula, como un cuento de niños, ¿sí? Porque pues normalmente nos lo enseñaron a nosotros en la escuela dominical, nos lo enseñaron con muñequitos y todo eso. Entonces para nosotros es muy difícil pensar que esa historia fue real, como que un pez se tragó a un man y estuvo 3 días en una ballena o en un gran pez. Dice la palabra que es un gran pez, como un monstruo marino. Y incluso porque en las ilustraciones que hacen de Jonás en el gran pez, Jonás está como en una mesa o está arrodillado, ¿sí? Como si como si dentro del gran pez hubiera una habitación, ¿sí? Muchas veces lo pintan con una vela, entonces por eso para nosotros es muy difícil de pronto pensar y ver de una manera real esta historia. Yo estuve por ahí estuvimos viendo con Joana un caso de otro man que también fue pescador y también estuvo una semana dentro de un pez, y lo rescataron y el man ya estaba desnutrido y todo, pero estaba dentro del pez. Sí, estaba vivo, el man salió vivo. Entonces quiero que pensemos en la historia de Jonás no como la historia de niños, sino como una historia que es real. Si nosotros dudamos de que esta historia es verdad, pues vamos a empezar dudando de la Biblia, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a pensar, a dejar de lado la historia de niños y empezar a verla como una historia real. Jonás en hebreo significa paloma, porque fue enviado como mensajero. ¿Ustedes se acuerdan de la paloma de Noé? ¿Alguien se acuerda de la paloma de Noé?
que fue enviada como mensajera para que les avisara si había tierra, si ya podían salir o no. Jonás significa paloma, fue enviado como mensajero. En el versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces estuve buscando sobre Nínive, qué nos dice la Biblia sobre Nínive, y quiero que vayamos al libro de Nahum. El profeta Nahum nos va a decir un poco más de lo que es Nínive. Porque Nínive, yo lo pude relacionar. ¿Quién se vio aquí Vikingos, la serie de Vikingos? ¿Quién se la vio? No, nadie se la vio, no, esta gente es nada, cero. ¿Quién se vio Espartaco? ¿Espartaco tampoco? ¿Espartaco? No. Otra serie así sangrienta. ¿Juego de Tronos? ¿Quién se vio Juego de Tronos? ¿Todos? ¿Ninguno tampoco? No. Bueno, digamos los vikingos, yo lo pude relacionar con los vikingos porque los vikingos era un pueblo que ustedes saben que era muy sanguinario. Entonces, ellos donde llegaban, invadían el pueblo, mataban a todo el mundo, violaban a las mujeres, se robaban todo el oro, se robaban todo, así como ellos, Nínive. ¿Sí? Así como ese pueblo era Nínive, un pueblo lleno de maldad, lleno de violencia, y ellos habían sido enemigos del pueblo de Israel mucho tiempo. Habían saqueado, habían matado. Entonces imagínense aquí, empiecen a pensar como Jonás, que Jonás creció en el pueblo de Israel, viendo cómo Nínive mataba a su pueblo, cómo los desangrentaban, inclusive decían que ellos le arrancaban la piel a sus enemigos para hacerlos sufrir, y ponían en el pueblo, la piel de sus enemigos por ahí en las calles, para que ellos se dieran cuenta que ellos tenían poder. Entonces empecemos a pensar en que Nínive era un pueblo terriblemente violento, sanguinario. Veamos entonces Nahum 1:9. ¿Quién me ayuda con Nahum 1:9? ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Nahum 1:9. Dale. ¿Qué pensáis contra Jehová? Duro. A la consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Nahum 1:9. A ver, ya. Sí, ahí debe estar, espera. Sigue de pronto, espera. Espera, ya lo busco yo aquí. Nahum 1:9. Entonces él lee mientras tanto el 3:4 y el 3:1, y ya busco el 1:9. Sí. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Entonces ahí ya estamos viendo que es un pueblo lleno de fornicaciones, lleno de brujería, de hechizos. ¿Qué más dice en el versículo? En el 3:1, ese fue el que leíste. ¿Cuál leíste? El 3:1 y el 3:4. 3:1 dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte de ti. Ciudad sanguinaria, llena de rapiña y de mentira. Estamos viendo ya, está llena de mentira, sanguinaria, llena de fornicaciones, llena de hechicerías. Entonces, imagínense esta ciudad. O sea, es una ciudad, o sea, es terrible, o sea, en serio, es terrible. Y entonces, ahora, siempre piensen en la posición de Jonás frente a esa ciudad, de que Dios le estaba diciendo a él que fuera a esa ciudad, y él viendo esa ciudad así tan sanguinaria. Nínive, digamos en los datos históricos que encontré, fue una de las ciudades más grandes de Asiria. Tuvo alrededor de 600,000 a 1,000,000 de personas, o sea que digamos que en ese momento histórico era una de las ciudades más grandes como capitales que había.
No eran un pueblo hebreo, no era un pueblo de Israel. Entonces, pues también por eso es muy... El detalle de que fuera Nínive es muy importante en esta historia. Listo, vamos al versículo 3. Entonces ya quedamos claros de que Nínive es la peor ciudad que hay. No sé, aquí, ¿qué sería? Digamos, como el cartucho. No sé, digamos una referencia como el cartucho. Sí, sería bueno, aunque el cartucho ya se destruyó, pero... No sé, una ciudad terrible acá. No sé, por ejemplo, yo pensé... Cuando existía, no sé, aunque ustedes estaban muy chiquitos, pero cuando existía la zona de despeje de la guerrilla, que estaba ya dominada por los capos de la guerrilla, y bueno, eso era terrible ahí adentro. Pero bueno, piensen en una ciudad terrible. Listo, vamos al versículo 3. Dice, y Jonás se levantó para huir de presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Listo, entonces aquí ya comienza a desarrollarse un poco más la historia, ¿no? Dice que Jonás se levantó, pero no se levantó para ir a Nínive, sino se levantó para ir a Tarsis. Yo traje aquí un mapa, que los voy a mostrar. Porque a mí me causó mucha intriga dónde quedaban los sitios geográficamente. Entonces ahí digamos que aquí está Nínive, aquí está el pueblo de Israel, ¿no? Aquí está Israel, y aquí está Nínive, y miren dónde está Tarsis. En el sur de España, súper lejos. Se dice que en ese momento, voy a hablar aquí para que se dice que en ese momento Tarsis era el lugar más lejano que había, donde ellos podían ir en ese momento. Entonces, Jonás dijo, me voy a ir a donde nadie me encuentre. Ese era prácticamente el otro lado del mundo. Me voy a ir al otro lado del mundo donde nadie me encuentre. Y Jope es un poquito ahí bajando Israel, ahí no se alcanza a ver, pero digamos que Israel está ahí, queda ahí es como la costa donde ellos bajaban a coger los barcos. ¿Sí? Entonces, quiero que veamos la decisión tan radical que tomó Jonás de irse al otro lado del mundo, huyendo del mandato que Dios le había dado. ¿Listo? En el capítulo 4 de Jonás, en el capítulo 4, versículo 2, vamos a ver la razón real por la cual Jonás, me voy a adelantar un poquito aquí, pero pues es importante para la historia. Jonás capítulo 4, versículo 2. ¿Quién me ayuda con Jonás capítulo 4, versículo 2? Y oró a Jehová. Y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Listo, entonces aquí Jonás está dándonos un dato muy importante, y es que Jonás no quería que Dios tuviera misericordia de ese pueblo, porque él sabía que él había sido enviado a enviar un mensaje para que la gente se arrepintiera, ¿sí? Y como Jonás conocía a Dios, él sabía que Dios iba a perdonar ese pueblo. Entonces él no quería, porque, otra vez les digo, miren todo lo que Nínive significa para Jonás. Nínive era, o sea, él odiaba a Nínive. O sea, él tenía un resentimiento por Nínive porque eran enemigos de Dios, era un pueblo que se hastió de hacer mal contra el pueblo de Israel, que totalmente opuesto a las costumbres con las que él creció. Entonces,
yo quiero que pensemos hoy y nos tratemos de poner un poco en los zapatos de Jonás. Porque es como si, a ver, si ustedes ya identificaron alguna ciudad, pero ahorita les voy a hacer un ejemplo más cercano para que nos sigamos poniendo en los zapatos de Jonás. Jonás no quería que Dios perdonara a ese pueblo, ¿sí? Y yo creo que muchas veces nosotros en nuestra vida, así como Jonás, tenemos elementos, personas, lugares, circunstancias a las cuales nosotros no queremos ir, a las cuales nosotros no queremos predicarle, a las cuales nosotros no queremos confrontar esa situación porque porque nos genera un resentimiento, porque nos genera algún odio, crecimos con algún sentimiento malo en contra de una persona. Y Dios nos ha dicho a nosotros, predícale a esa persona, y nosotros en nuestra rebeldía hemos volteado a mirar y no queremos obedecerle a Dios. Entonces quiero que estemos pensando en este momento qué elemento, qué persona, qué circunstancia o lugar nos toca a nosotros, porque yo sé que todos tenemos algo de eso, a lo que Dios nos ha mandado a ir y no hemos querido ir. Quiero que vayamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 10. Yo tenía aquí una imagen. Quería mostrarles esta imagen. Bueno, por eso, pero tranquilos un momento. ¿Quiénes reconocen a estos señores? ¿Quiénes no los reconocen? ¿Quiénes los reconocen? Bueno, estos manes son unos monstruos violadores de niños que han hecho mucho daño, que le hicieron mucho daño pues a los niños y a la sociedad en sí. Y han generado muchos sentimientos, obviamente, del pueblo, porque, digamos, obviamente cuando hay personas que son violadoras de niños, generan como ese odio y como esa rabia, la gente los quiere matar en la calle, ¿sí? O sea, yo también, sí, uno se a veces enceguece y quiere, sí, si cogen a un ladrón y lo quieren matar, imagínense con estos manes. Entonces yo quiero que... ¿Por qué traje esta imagen? Porque quiero que nos pongamos en la situación de Jonás y pensemos en que Dios, ¿qué harían ustedes si Dios les dice a ustedes que vayan y les prediquen a Garavito y a este man, ¿cómo se llama el otro? Uribe Noguera, es que ese. ¿Qué harían ustedes si les dice, vayan y les dice que yo ya los perdoné, que lo único que tienen que hacer es arrepentirse, que si se arrepienten de sus pecados, yo los voy a perdonar y los voy a salvar? ¿Qué harían ustedes? En serio, para mí fue muy confrontante porque digamos que yo trataba de encontrar un ejemplo como más cercano a nosotros para podernos poner en la situación de Jonás, porque Jonás, uno, digamos, desde aquí, desde ese tiempo, hace mucho tiempo, pero terrible Jonás desobedeciendo a Dios, ¿no? El mismo Dios le habla y se desobedece, se va, pero tenemos que tener claro qué estaba sintiendo Jonás en ese momento y qué estaba pensando. Jonás estaba súper ardido, o sea, estaba por dentro lleno de odio, pero ¿cómo así Dios quiere perdonar a estos manes que han hecho tanto daño, a estos manes que ese man mató 200 niños? ¿Sí? Entonces yo creo que Jonás dice,
Mataron a mi pueblo, a niños, nos robaron, nos saquearon y Dios quiere perdonarlos. O sea, como que la justicia, él dice la justicia de Dios, que no entiendo la justicia de Dios, en serio. Y por eso él dice, no, o sea, yo, como que no cuentes conmigo para eso, Dios. No cuentes conmigo para eso. Entonces, ¿ustedes irían a predicarle a Garavito? ¿Irían o no irían? Digan. Quiero escuchar alguna opinión. ¿Qué les genera eso? ¿Qué harían? Quiero escuchar una opinión de alguien. ¿Democráticamente? ¿Sí? ¿Tú? Yo sí voy, ¿Tú sí vas? yo sí voy. Porque si me lo dice a mí es porque pues me va a dar la sabiduría para ir a hacerlo, de pronto la calma y la tranquilidad, Sí. porque me lo dijo a mí, ¿no? Yo no voy a cárcel, yo sí voy Tú no. a Garavito y a donde Rafael. Ok. ¿Quién más? Sí, yo creo que, o sea, me gustaría mucho, porque, digamos, pensando ahorita en mi hija Noelia, yo, o sea, no sé, me daría mucho, sería muy fuerte para mí. Iría a predicarles el Evangelio, pero haría lo posible para que la justicia del mundo actuara sobre ellos. O sea, si la justicia de Dios es perdonarles el pecado, iría a predicarles el Evangelio, pero si a mí me dice un juez y también quiere que los liberen, no, que se mueran ahí en la cárcel, ¿sí? Yo Sí. preferiría eso. Sí. Ricardo, lo que pasa es que a veces nosotros en nuestra humanidad creemos que ese tipo de cosas son como que imposibles. Y no sé cuántos de ustedes han escuchado la historia de un evangelista, ya murió, que se llama Gigi Ávila. No sé quiénes la han escuchado. Sí. Nadie. He escuchado el nombre, pero no he escuchado la historia bien. Gigi Ávila, o sea, búsquenla, es un evangelista que a él le mataron la hija, el esposo de su hija la mató a puñalada y él fue a la cárcel porque le iban a dar cadena perpetua al hombre, que digo, le iban a matar, y entonces él fue a la cárcel a orar por el hombre y a pedirle que le dieran cadena perpetua y que no lo mataran. Y el hombre se convirtió al Señor por medio de la predicación de este señor y se convirtió en un predicador de las cárceles, o sea, y ahora es un evangelista más. Duro. Entonces, es un testimonio de que sí se puede hacer. No, sí. No, pues yo estoy preguntando. Yo no estoy diciendo que no. Pero ahora yo le hago una pregunta a Raúl, que si le estoy preguntando que si le predicaría a Maduro. No. Okay. Hizo un tour down ahí. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más quiere decir qué le provoca todo este revuelto de sentimientos? ¿Tú qué harías? Español, israelita y de Turquía. Sí. No te entendí. Eso es lo que dije, 3 personas. Ok. Ok, creo que ya sé también a dónde quieres llegar. Porque yo vi la misma ilustración a la que creo que se está refiriendo. La vimos en una película. Y lo que pasa es que, bueno, la película muestra que el protagonista es un chico que es musulmán. Sí. Y hay gente que él ve en la calle, gente que es hindú. Digo, gente musulmana también que está hablando mal de los hindúes. Entonces él llega a la casa con la idea de que los hindúes son malos. Entonces llega la mamá y le da una lección, le hace la ilustración de un musulmán y un hindú. Entonces dos personas, una le va a regalar algo a otra persona y la otra pareja de personas, una va a golpear a otra persona. Entonces la mamá le pregunta al niño cuál de los dos es el hindú y cuál es el musulmán. Porque está haciendo la... ¿sí? Eso no es cierto, no es lo que estoy pensando. Bueno, el caso. Son
Bueno. tratando de decir es que Sí, descifrar ahí que... entonces Bueno, todos somos igual de culpables ante Dios. sí. Entonces, Juan David no sabe lo que estoy pensando. Bueno, ¿quién más quiere decir de qué le provoca todos estos sentimientos? Quiero oírlos porque a mí me parece que esto de verdad lo confronta a uno demasiado, este ejercicio lo confronta a uno demasiado. Porque sé que Dios a mí también me da sabiduría, porque yo sí voy a predicar a otros que no conocen a Dios. Muy bien, muy bien, Ni a Jesús, su Hijo. muy bien, Sammy. Juan David por eso no sabe lo que estoy pensando. Ah, ¿tú quieres decir? Sí. Digamos que para mí sería de alguna forma fácil, y ahora sí voy a predicar porque no conozco mucho la historia de él, ¿sí? Ok, Sé que es un violador, sí, obviamente he escuchado, pero digamos que no me ha tocado como tanto. Digamos que sería de alguna forma fácil, digamos así, poder ir a predicarle y lo haría, obviamente. O sea, Ok. digamos que no tendría como tanta condición, digamos como decir, tiene una hija y como que ya le doy más, ¿sí? sí, claro. Digamos que sé lo que ha hecho, pero sería un poco más fácil, sería un poco Sí. más fácil a predicarle por eso. Y lo haría, obviamente. Ok, Igual yo creo que es una condición más allá de que de pronto uno le nazca o no hacerlo. Cuando Jesús resucita y le pregunta a Pedro si realmente lo ama, cuando Pedro le responde que sí, o sea, le responde 3 veces, bueno, sí. Y el Señor Jesús las 3 veces le dice, apacienta mis ovejas. Y muchas veces tenemos que hacer, o sea, porque el primero es mandamiento y el segundo por amor a Cristo. Más allá de que realmente en nosotros pues pueda estar ese deseo de no, es que realmente quiero que esta persona que ha sido perversa y malvada pues lo conozca. Y pues yo creo que en algún punto pues va a ser difícil para todos predicarles a esta persona. Entonces ahí es cuando realmente uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo, porque si no lo que va a pasar es que uno, digamos, por tratar de hacer las cosas en su sabiduría o en sus fuerzas, es cuando de pronto la embarra. Y hay circunstancias en las que uno no piensa que va a ser usado y ahí Dios lo usa y lo prueba también a uno en eso. Entonces, de alguna forma, creo que va a ser condición para todos en algún punto. sí, digamos lo que yo estaba pensando en este punto de la historia, yo decía, muchas veces nosotros tenemos, digamos, eso que personifica Nínive para Jonás, lo tenemos, digamos, inclusive en nuestra propia casa o en nuestra propia familia, nuestros propios papás, nuestros hermanos, no sé, familiares cercanos, que nosotros creemos que en algún momento pensamos que Dios no merece que Dios tenga misericordia de ellos, porque de pronto nos hicieron daño, porque de pronto digamos, nos hicieron algo de cuando éramos chiquitos. Entonces tenemos esa persona cerca y dentro de nuestra familia, en nuestra casa. Ahí se hace más difícil, porque en una situación muy compleja dentro de un hogar, donde un papá le haya hecho daño a sus hijos y después los hijos crecen odiando a su padre y crecen odiando a su madre porque los abandonaron, porque los violaron, bueno, 1000 cosas que pueden pasar, y después Dios le dice al hijo, vaya y predíquele a su papá, dígale que yo lo perdoné, perdónelo, que usted lo ama. Pucha, ahí se pone la cosa más densa todavía, porque esa personificación de Nínive está dentro de nuestra casa. Y lo que Dios nos ha mandado es a predicarle. O sea, lo que tú decías, si Dios me dice, no, es que Dios ya nos dijo. Dios ya nos dijo que fuéramos y le predicáramos. Ok. Entonces, tenemos que si ustedes identifican a esa persona dentro de su casa, dentro de su familia, yo pues pienso que Dios nos está hablando acerca de esto hoy, que tenemos que rendirnos y rendir nuestra propia voluntad
y rendir. Yo sé que, o sea, es difícil porque uno no sabe el daño que le han hecho a las personas y es difícil las situaciones que cada uno de nosotros vive dentro de su casa, la historia de cada uno es diferente y los daños que le han hecho a cada uno de nosotros es distinto. Pero ese elemento que personifica a Nínive en ese momento para Jonás, pues Dios nos lo trae a nosotros hoy a la mente para que nosotros reflexionemos y pensemos sobre esto, que nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad, no solamente para decir que nosotros somos cristianos, que Dios ya nos salvó, nos amó, ¿sí? Ahora tenemos que llevarle eso a Nínive, a las personas que nosotros creemos que no necesitan y no requieren de su misericordia. Jonás no quería tener misericordia del pueblo de Nínive, Jonás no quería perdonarlos, porque él sabía que si él iba, Dios los iba a perdonar. Entonces nosotros tenemos que identificar esas personas que nosotros sabemos que nos han hecho daño, que nosotros tenemos algún sentimiento malo, algún odio, algún resentimiento y doblegar nuestra voluntad. ¿Listo? Vamos a seguir viendo porque se va poniendo más interesante la cosa. Veamos, les dije 1 de Pedro 3, del 8 al 10, por favor. Y Lamentaciones, otra persona que me ayude con Lamentaciones 3, 22, 23. Los que lean duro, por favor. 1 de Pedro 3, del 8 al 10. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. Y Lamentaciones, ¿qué dice? 3, 22 y 23. ¿Quién? Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces estamos viendo que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, que como dice en el libro de Pedro, que no devolvamos mal por mal, que seamos misericordiosos, y es que el Evangelio es eso. O sea, el Evangelio no es solo palabrería, Dios te salvó, Dios te salvó. El Evangelio real es el que Jesús vino a enseñar, que dice, no, si alguien lo maldice, usted bendígalo. Ahí se está cumpliendo realmente el Evangelio en usted. Si nosotros no somos capaces de bendecir a nuestros enemigos, es difícil, pero ese es el Evangelio, que es difícil, que es el de poner la otra mejilla, que es de bendecir en vez de maldecir. Ese es el verdadero Evangelio. Uy, espera que llegó el pastor y me está... Uy. ¿Ah, sí? ¿No? Ah. Yo, uy. Sí. Bueno, y como les venía diciendo, Jonás en la ballena. Ah, pastor. Como si estuviera predicando. Entonces, bueno, retomemos, por favor. Lo que les estaba diciendo. Entonces estamos leyendo sobre la misericordia. Cuando nosotros cumplimos realmente el Evangelio en nuestra vida, es de esta manera, o sea, no, de labios predican muchas personas, de labios se predica, pero ¿cómo estamos nosotros predicando, pues, digamos, en nuestras casas? ¿Cómo lo estamos predicando? O sea, solo venimos a la iglesia, oramos, y en la casa nada, o sea, en la casa no somos capaces de predicarle a nuestros papás, nuestros hermanos, predicarles hasta con nuestra vida, ¿no? Porque no es cogerlos a bibliazos allá, sino predicarles con nuestra vida. O sea, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy. Listo, entonces sigamos aquí en el versículo, vamos en el versículo 4. El versículo 4.
de Jonás, en Jonás. Vamos a ir siguiendo ahí estudiando las porciones y vamos cerrando. Listo, entonces dice el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Bueno, aquí yo puedo ver, digamos, lo que yo puedo ver es que, pues aquí ya es una consecuencia de la desobediencia de Jonás, ¿no? Entonces, de pronto, digamos, cuando nosotros también no somos capaces de obedecer, ¿y qué es obedecer? Pues predicar su evangelio, ¿cierto? Cuando no somos capaces de obedecer lo que Él nos ha mandado, que es predicar su evangelio, hacemos que pasen cosas en nuestra vida que no deberían también estar pasando. Podrían ser evitadas si nosotros fuéramos capaces de predicarle a esa persona que nosotros no queremos predicarle y que no queremos que Dios tenga misericordia, ¿cierto? Podríamos evitar muchas situaciones y muchas tormentas y muchos problemas si fuéramos capaces de predicarle a esas personas. Aquí hay un elemento muy importante, y es que, bueno, como ven, Jonás se durmió, se fue a dormir. O sea, estaba ya relajado, o sea, ya el man ya dijo, ya estoy en la nave, ya me voy de aquí, ¿sí? Entonces, espiritualmente, el hecho de dormir tiene un significado. El hecho de dormir es como un relax espiritual en el que podemos entrar, un letargo espiritual en el que podemos entrar. Miremos el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces, aquí pareciera como si el mismo Dios es el que estuviera hablando a través del jefe del barco, que le dice, levántate y clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros. Quiero que veamos unos versículos que nos van a hablar más acerca de esto. Lucas 22, 45 y 46. Lucas 22, 45, 46. Otro Lucas 21, 34 y 36. 34 al 36, perdón. Otro Romanos 13, 11 y 12. ¿Listo? El que lea, que por favor lea duro y con cadencia. 22, 45 y 46. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Listo. Lucas 21, 34 al 36. Sí. Dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Listo, y Romanos 13, 11 y 12. ¿Quién tiene Romanos? ¿Usted? Dale. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armaduras de la luz. ¿De qué nos está hablando acá? De que de verdad nosotros no nos podemos dormir. Chicos, no nos podemos dormir. No nos podemos dormir en los laureles creyendo que ya somos salvos, que ya Dios me perdonó, ya. No, Jesús está diciendo velad y orad. Jesús está diciendo ya la noche está muy avanzada. No se llenen sus corazones de glotonería, no se llenen de las cosas de este mundo, de los afanes de este mundo, preocupados por las cosas de este mundo y ya despreocupados de las cosas de Dios. Nosotros no nos podemos dormir porque la noche está muy avanzada, la noche está cerca. Y el día del regreso de Jesús está cerca. Y es cuando nosotros vamos a tener que rendir nuestras cuentas ante Dios, nuestras coronas ante Dios. Entonces lo que quiero decirles hoy es que no nos durmamos, despertemos del sueño en el que estamos. O sea, si ustedes tienen talentos para servir, sirvan. Si tienen su casa, hagan grupos de estudio, prepárense. Hagámoslo, despertémonos del sueño, muchachos, porque no basta con venir los sábados al grupo de jóvenes, no basta con venir el domingo a culto. Tenemos que despertarnos. O sea, si no nos basta con solo llenar la cabeza de información y de sabernos la Biblia, toda la Biblia para arriba y para abajo, si no estamos dando fruto con toda esa información. ¿Cuándo es que nosotros realmente damos frutos? Cuando vamos y predicamos, cuando abrimos un grupo en nuestra casa, así sea con una persona. Cuando nosotros abrimos el grupo de estudio con mi esposa en la casa, lo abrimos con 2 personas, ¿sí? Y así se empiezan los grupos y hemos mantenido, y a veces va 1, a veces van 5, a veces van 3, y así vamos con el grupo que tenemos con Andrés también y con Gustavo, con otro compañero. Pero para eso estamos nosotros aquí, para ayudarlos, para ubicarlos. Si ustedes están interesados, nos dicen, y hay grupos por la ciudad para poderlos ubicar, para que les ayuden. Entonces, es de despertarnos, chicos. No podemos dormirnos como Jonás se durmió y entrar como en ese letargo espiritual donde ya todo, ya no me importa nada, ya que venga Jesús y ya, ¿sí? Ya, o que me muera y ya, y que se acabe todo. No podemos entrar en ese letargo espiritual, tenemos que despertarnos del sueño. Listo, sigamos en el versículo 7, sigamos del versículo 7. Y dijeron, ya estamos con Jonás, ¿sí? Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que se nos aquiete el mar? ¿Para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra. No pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, quiero que veamos acá la reacción de las personas que tuvieron en la barca. Ellos quisieron, o sea, obviamente se dieron cuenta que era por culpa de Jonás, pero ellos pues hubieran podido, o sea, imagínense si ustedes están en un barco y el barco se está ahí hundiendo y es por culpa de una persona, pues, o sea, como la reacción humana más normal es ya, pues bótenlo y ya, ¿sí? Esa es como la reacción normal, pero estos manes tuvieron misericordia de Jonás. 2 veces tuvieron misericordia, pues las 2 veces que yo veo ahí. Una vez, dice acá en el versículo 13, una vez dice aquí en el versículo 13,
Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Jonás ya les había dicho, es por culpa mía, bótenme al mar. Pero ellos dijeron, no, espere, vamos a ver si podemos hacer llegar el barco a tierra. Y sigue ahí y dice, y la segunda vez en el versículo 14, dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Mire, están reconociendo el poder de Dios, dicen, tú has hecho como tú has querido. Y van a seguir mostrando el temor que tuvieron a Dios en ese momento. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y dice en el versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos. O sea, estos manes empezaron a creer en Dios. O sea, le hicieron votos, dice que le hicieron votos y que ofrecieron sacrificio. Y en ese momento ofrecer sacrificio era como rendir adoración pues a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con ellos? Se convirtieron. Y chévere que ellos tuvieron, me parece chévere que ellos tuvieron misericordia y no como que mandaron de una Jonás al agua, sino que tuvieron misericordia. Y vamos al versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces lo que quiero que empecemos a ver aquí, ya para terminar, es cómo podemos nosotros ver reflejado a Jesús en esta historia. ¿En dónde lo hallamos nosotros? Quiero que vayamos a Mateo, capítulo 12, porque Jesús habló de esta señal, de la señal del gran pez. Jesús habló. Mateo, capítulo 12, versículos 39 y 40. Dime. Mateo 12, versículos 39 y 40. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces lo que yo logré ver aquí sobre Jesús es que Jonás terminó, obviamente, después de esta señal del gran pez, que después vamos a ver más adelante el otro fin de semana que lo vomita en tierra. Pero después de esta señal, pues Jonás tuvo que obedecer, ¿cierto? Finalmente tuvo que obedecer, pero ¿quién fue el que realmente obedeció? ¿Quién fue el que realmente obedeció? Jesús fue el que realmente obedeció. Miremos Mateo 26, 38 y 40. Él es la muestra de la obediencia más grande que nosotros tenemos. Él dejó de ser Dios, se despojó de ser Dios y vino y se humilló y obedeció hasta lo sumo, obedeció hasta la muerte. Y no fue fácil, lo vamos a ver. Mateo 26, 38 y 40. Mateo 26, 38, 40. ¿Quién me ayuda? ¿Quién? Alguien que no haya leído. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo Pedro, ¿así que no habéis podido hablar conmigo una hora? Entonces volvemos a verlo, el tema de dormirnos, ¿no? Volvemos a ver. Pero vemos que para Jesús no fue fácil obedecer hasta la muerte. Él mismo también sabía lo que le venía por delante y dijo, Señor, si es posible que esto no pase, pues por favor, pásalo.
pero finalmente, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y obedeció, y obedeció, y obedeció, y obedeció hasta la muerte, sabiendo que lo iban a moler, sabiendo que lo iban a matar, clavándolo en una cruz, todo lo que iba a sufrir, obedeció. Entonces vemos qué es lo que podemos ver acá, que Jesús fue el que realmente obedeció sin el, digamos, sin dolerle dejar de ser Dios. Él se despojó de ser Dios. O sea, y nosotros a veces no somos capaces de despojarnos ni siquiera de nuestra propia voluntad. Y esto va más allá de la voluntad, miren, las metas, los sueños, las cosas que queremos. A veces hay que despojarnos de esas cosas. No a veces, hay que despojarnos de esas cosas. Porque si queremos hacer la voluntad de Dios no es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Yo siempre he dicho que la voluntad de Dios, cuando uno en su vida, su voluntad y sus sueños y sus metas los alinea hacia la voluntad de Dios, o sea, mis metas ya empiezan a decir, bueno, yo quiero hacer esto para predicar, yo quiero hacer este otro proyecto para predicar, para llevar a la gente, para mostrarles la misericordia de Dios, para ver cómo les puedo hablar. Ahí en ese momento se empiezan a unir mi voluntad y la voluntad de Dios y empieza a fluir la cosa. Pero si usted dice la voluntad de Dios es esta, que quiere que hagamos cosas para que prediquemos su evangelio, pero mi voluntad es para allá, donde yo quiero solamente cosas para mi vida, para llenarme de glotonería, para llenarme de las cosas de este mundo, pues va a ser mucho más difícil y nos va a costar mucho más y cada vez nos vamos a ir alejando más de la voluntad de Dios en un momento y ya vamos a estar en momentos fríos, dormidos, donde ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿cuál es el llamado de hoy? Alineemos nosotros nuestra voluntad a la voluntad de Dios para que realmente, así como Jesús hizo, nosotros obedezcamos y obedezcamos sin titubear. Por ejemplo, si lo que les decía, si tenemos esa persona a la que tenemos y la que Dios nos ha mandado predicarle y nosotros hemos querido mirar para el otro lado e irnos para Tarsis, tenemos que voltear hacia el lado de la persona que Dios nos está poniendo en nuestro corazón para que vayamos y le prediquemos y le digamos que Dios también tiene misericordia de él, así como tuvo misericordia de nosotros, porque es que es muy fácil nosotros creernos mejor que la otra persona, es muy fácil para nosotros creernos menos pecadores que la otra persona, cuando Dios nos ha dicho que todos somos igual de pecadores, todos somos igual de inmundos, ¿sí? O sea, incluso que estos manes somos igual de pecadores, o sea, somos igual de pecadores a ellos, o sea, Dios no ve la cantidad de acumulada de pecados, sino Dios ve el pecado como pecado y punto. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y puede tener misericordia de ellos y puede tener misericordia del que Él quiera tener misericordia. Es que también me parece importante como que entendamos que ahora la historia que acabamos de leer, que es la de Jonás, ellos estaban en un pacto que era el pacto de la ley. Ahora nosotros estamos en un pacto de la gracia. Entonces, ¿qué es la diferencia de esos dos pactos en cuanto a lo que Ricardo está diciendo? Antes, cuando Dios les dio la ley y decía no roben, no hagan esto, y ellos desobedecían, había una consecuencia visible. Digamos lo de Jonás, pues el mar se embraveció y casi destruye esa nave, entonces pues pucha, uno dice como Dios me está mostrando que estoy desobedeciéndolo. Entonces ellos vivían como con ese temor y por eso eran tan cumplidores de la ley en algunos casos. Cuando no la cumplían pasaba esto de Jonás. Ahora nosotros estamos en un pacto que es el pacto de la gracia y el mandato que nosotros tenemos es vayan y prediquen, pero el peligro es que cuando nosotros no cumplimos el mandamiento no pasa nada, no hay tormentas, no viene un rayo y nos cae, no pasa absolutamente nada. O sea, imagínense si vendieran manillas que nos pasara corriente cada vez que no hacemos la voluntad de Dios. Yo creo que nos pasaría corriente, no sé, a mí me pasaría corriente 20 horas de las 24 horas del día. ¿No? Entonces, el peligro de estar en este nuevo pacto de la gracia es que cuando estamos desobedeciendo el mandamiento,
no está pasando nada, o sea, nuestra vida puede estar lo más tranquila posible. Y eso es muy peligroso porque podemos caer en lo que Ricardo decía, dormirnos. Y no va a haber una tormenta que nos despierte, no va a haber un rayo, no va a haber una muerte. A veces Dios tiene misericordia. Yo tengo un testimonio muy fuerte que en un tiempo estuve súper alejado de Dios y mi vida estaba súper relax, o sea, el trabajo bien, mi esposa bien, todo súper chévere, pero no estaba haciendo nada la voluntad de Dios y aparte no me interesaba, o sea, como que yo decía, pues yo ya creo y ya, no me importa, yo creo y me salvo. Y Dios tuvo misericordia de mí en llamarme, enfermándome. Yo me enfermé de una forma fuerte, o sea, Aleja les puede contar, yo juré que me iba a morir y yo iba al médico y no, todo estaba bien, exámenes bien, no, usted no tiene nada, pero yo perdí peso así de una forma tenaz y nada, no me encontraba nada. Y yo estoy seguro que fue Dios en su misericordia que me enfermó, porque lamentablemente o afortunadamente, cuando estamos más mal, es cuando realmente vamos a buscar. Entonces, lo que dice Ricardo, o sea, no nos durmamos y no esperemos que venga algo terrible como una tormenta, una enfermedad, la muerte de alguien, para obedecer la voluntad de Él. Él ya mandó a su Hijo y nos dijo cuál es el mandamiento, y es ir a predicar su evangelio. Entonces quería como... Súper, no, súper. Veamos, porfa, ya para ir cerrando Hebreos 5, del 7 al 10. Hebreos 5, del 7 al 10. Hebreos 5, del 7 al 10. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios como sacerdote según el orden de Melquisedec. Genial, a mí me encantó esta porción porque dice que el mismo Cristo aprendió la obediencia. O sea, uno dice, pero si es Cristo, o sea, Cristo pues obedece y punto. Pero Cristo aprendió la obediencia, aquí dice. Y nosotros podemos aprender a obedecer, podemos aprender la obediencia teniendo como ejemplo y como referente a Cristo. Él fue el que realmente obedeció. Jonás le tocó ya después obligado a ir, porque después de todo lo que le pasó, Dios tuvo misericordia de él y todo lo que le pasó le tocó obligado. Pero Cristo lo hizo voluntariamente, obedeció voluntariamente y aprendió la obediencia. Entonces nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo, pongamos siempre nuestra mirada en Jesús. Él es nuestro mayor referente de misericordia, Él es nuestro mayor referente de obediencia, Él es mayor referente de lo que le queramos poner en la Biblia. Él es nuestro mayor referente, Él pasó por todas las pruebas. Por nada de lo que nosotros digamos que es duro para nosotros, Él lo pasó. Él pasó por los dolores físicos, Él sufrió todo. Él pasó por hambre, Él tuvo un cuerpo humano, Él pasó por todas las cosas que nosotros pasamos, pasó por tristeza, Él lloró, o sea, pasó por todo lo que nosotros creamos y que de pronto nosotros digamos, ay Señor, pero es que pobrecito yo, mira mi situación. No, Él lo pasó y Él lo sabe. Y nosotros podemos aprender dentro de nuestras situaciones a obedecer y a obedecer su palabra. Entonces, pues nada, chicos, yo los animo en serio a que obedezcamos su palabra, no nos durmamos en los laureles, no nos conformemos con lo que ya hicimos, con glorias pasadas de nuestra vida de fe. Puede que nosotros en nuestra vida de fe, no, sí, yo ya evangelicé a 2, pero ya hoy ya hice un grupo hace 10 años, pero ya, no, la vida de fe es una vida continua, todo el tiempo, ¿cómo hago más? Y yo les predico a ustedes y me predico a mí mismo. Porque todos nos pasa caer como en ese conformismo, como de irnos enfriando en la vida espiritual.
irnos acomodando, nos vamos acomodando y nos volvemos así como, ay, ya aquí estoy bien, con lo que he hecho, con lo que estoy haciendo estoy bien, pero Dios nos está llamando y nos está diciendo, no, vamos por más, vamos a obedecerla, vamos a obedecer el llamado que Él nos hace, que es ir a ser discípulos, ¿listo? Entonces nada, oremos y que Dios sea el que obre en nosotros.